Los bancos centrales llevan años diversificando reservas saliendo del dólar. Esto ya te lo conté. Pero hay una pregunta que no contestamos. ¿Por qué específicamente oro físico guardado en su propia bóveda y no un papel que dice esto es oro? La respuesta pasa por un lugar llamado Basilea. En este video te cuento qué es Basilea, qué reglas maneja, que sumadas a lo que pasó con Rusia empujaron a los bancos centrales a elegir el oro físico por sobre cualquier otra forma de tener oro. Arranquemos por lo obvio. Basilea no es un lugar donde guardan oro, es una ciudad en Suiza y tiene sede el BIS, el Banco de los Bancos Centrales. No maneja el dinero de cada país, pero es propiedad de 63 bancos centrales que juntos representan el 95% de la economía mundial. Entre ellos la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y hasta el Banco de Rusia, aunque su participación está suspendida desde 2022. Dentro del BIS funciona el Comité de Basilea, el grupo que redacta estándares internacionales que después cada país adapta e incorpora a la regulación de sus propios bancos comerciales. Basilea I, Basilea II, Basilea III. Este comité define varias reglas para los bancos y una de ellas dice qué proporción del dinero de un banco tiene que ser propia y no de sus propios depositantes para poder cubrir pérdidas por si algo sale mal. Por ejemplo, un préstamo que no se paga o una inversión que pierde valor. Pénsalo así. Imagínate que un banco cuenta con 900 de depósito y 100 de capital propio. Si algo sale mal y el banco pierde 60, esa pérdida primero se descuenta de los 100 del capital propio, no de los 900 de los depositantes. Ellos ni se enteran. Recién si la pérdida supera los 100, ahí sí empieza a afectar al dinero de la gente. Ese capital regulatorio se organiza en categorías. Tier 1 son las acciones que compraron los dueños del banco más las ganancias que guardó en vez de repartir. La primera línea, la que absorbe la pérdida primero y mantiene el banco en pie. Tier 2 es deuda que el banco tomó a varios años. Si el banco quiebra, primero les paga a los depositantes con lo que quede y recién después a esta deuda. La segunda línea, la que se sacrifica antes que la gente común si hace falta. ¿Y cómo conecta todo esto con el oro? Acá entran los bancos centrales. La mayoría de sus reservas siempre fue oro físico asignado, barras identificadas guardadas a su nombre en lugares como el Banco de Inglaterra. Pero durante décadas muchos le prestaron parte de ese oro a bancos comerciales especializados, los llamados bancos del lingote, varios de ellos en Londres, a cambio de un interés. Cuando un banco central presta su oro, el banco comercial se lleva el metal físico, lo usa, lo opera, hace negocio con él. Y el Banco Central se queda con una promesa, un papel que le dice que ese oro le va a ser devuelto al vencimiento del préstamo. Algo muy parecido a lo que en el mercado se conoce como oro no asignado. Y es justamente el banco comercial el que tiene el oro físico en su poder con la obligación de devolverlo, el que tiene que cumplir las reglas de capital. Ahora, ¿qué pasa con esa posición de oro prestado dentro de esas reglas? Si el banco comercial tiene ese oro no asignado en su balance, tiene que financiarlo con fuentes de financiación estable, dinero que nadie le puede sacar de un día para el otro, equivalente al 85% de su valor. No es que tenga que guardar ese 85% aparte sin usar, es que ese 85% tiene que venir de financiamiento estable, no de un financiamiento de corto plazo. ¿Y con qué se arma ese financiamiento estable? Capital del propio banco, deuda a varios años o depósitos considerados estables. El oro físico asignado no está sujeto a esta misma exigencia. Las barras están identificadas y guardadas a nombre del dueño, sin ninguna obligación de por medio. ¿Y por qué importa entonces el Tier 1 y el Tier 2 acá? Porque cuanto más riesgo tiene un banco en su balance, más capital de este tipo necesita mantener para cumplir con las reglas de Basilea. Como el oro físico asignado prácticamente no tiene riesgo de contraparte, resulta mucho menos costoso desde el punto de vista regulatorio que el oro no asignado. Ese costo extra le restó atractivo a todo el negocio de prestar oro. A los bancos comerciales le convino cada vez menos pedirlo prestado. Y a los bancos centrales, sumado a la desconfianza que dejó el bloqueo de las reservas rusas en 2022, les convino cada vez menos prestarlo.
Dos empujones distintos, la misma dirección, cada vez menos oro circulando como promesa, cada vez más metal quieto en la propia bóveda. En ese contexto, India repatrió más de 200 toneladas de oro desde Londres en 2024 y el porcentaje de bancos centrales que guarda al menos parte de su oro en casa pasó del 41% al 59% en un solo año, según el World Gold Council. No solo cambiaron el dólar por oro, cambiaron la promesa por el objeto. La pregunta que queda abierta es esta. Si esta es la lógica, cada vez menos confiar en que el otro cumpla. ¿Hasta dónde crees que puede llegar este proceso? ¿Qué pensás vos?